cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Nos venimos delante de ti, Señor, en este día.
Te damos toda la alabanza y la gloria, Señor. Gracias. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Hay muchas razones para adorar a Dios. Seguro tú tienes la tuya particular, ¿verdad?
Seguro tú tienes esa razón que cada día te levanta a adorarle. Nunca olvides que la primera razón es que Él es Dios y que Él es signo de toda la honra. Y hoy cantamos de su majestad y cantamos que Él es fiel y que su misericordia es eterna. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya. Señor, dice tu palabra que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces siempre fiel, Señor, porque tú no te puedes negar a ti mismo. Gracias por esa fidelidad que trasciende lo que somos, Dios. Gracias por ese amor, Dios, que nos levanta todos los días, Padre Santo. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Suya, Dios.
eres. Te adoramos por lo que has hecho en nosotros, Señor. Te adoramos por tu obra, Señor. Te adoramos por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Te adoramos porque eres nuestro Dios, Señor. Te adoramos, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo
seguimos a ti, Señor, por su amor. Ok, ya me lo pusieron aquí atrás. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuántos sabemos o cuántos hemos visto cómo el mundo ha ido cambiando en estos últimos años? ¿Sí me están escuchando ahí? ¿Sí se escucha? Y nosotros como humanos tenemos la tendencia a creer que hay cosas que siempre han existido y también pensamos que hay cosas que siempre van a existir. Hace unos años, no sé, me acuerdo que cuando era más joven, había naciones que pensamos que iban a existir por siempre. No sé cuántos se acuerdan de la antigua Unión Soviética. ¿Saben qué era la antigua Unión Soviética? Era un país muy grande, es un país muy grande en Asia y el oeste de Europa. Y este país era una de las naciones más grandes, más poderosas. Y estaba en constante conflicto con los Estados Unidos. Entonces, esta nación siempre mostraba pues como que su poderío, siempre querían ser número uno en las competiciones, siempre querían estar mostrando que tenían las mejores armas, que tenían un ejército muy poderoso. Pero llegó un punto en que esta gran nación cayó y se dividió en muchas naciones pequeñas, ¿no? Podemos hablar de Croacia, de Serbia, de Ucrania y de muchas otras, ¿no? Y aunque sí quedó concentrado una gran parte del mapa, que sigue siendo lo que hoy conocemos como Rusia, esa gran nación cayó y pasó. Y el día de hoy, si nos preguntamos, ya muchos ni siquiera nos acordamos qué era la antigua Unión Soviética, o medio la recordamos porque la hemos escuchado en alguna película, o a lo mejor porque en algún libro de historia nos han comentado. Pero la realidad es que para los que vivieron esas épocas de la antigua Unión Soviética era una influencia muy grande, una nación muy grande que parecía ser pues como que el futuro de la humanidad. Y resulta que no, que de un día para otro, pues en un corto periodo de tiempo, por así decirlo, pues cayó. Y asimismo yo creo que todos hemos oído hablar de lo que son las maravillas del mundo antiguo. No sé si algunos hemos oído hablar de las maravillas del mundo antiguo. Que son algunos monumentos que se generaron hace muchos años y que fueron muy famosos en su tiempo. Algunos fueron, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia, que fueron una obra que fue así como que muy increíble en su momento. Ellos desarrollaron lo que es la agricultura, o sea, antes no se conocía la agricultura, y generaron unos hermosos jardines que se supone que estaban como elevados,
Y eso maravilló al mundo, ¿no? Y en su momento fue muy impresionante. Y en su momento los que vivían en su época, seguramente como nosotros lo pensamos con la antigua Unión Soviética, pensamos que era algo que iba a estar ahí por los siglos, que no había forma de que eso se acabara o que no había forma que eso se destruyese. Pero aquí vamos a leer de nuevo el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí nos dice que enseñamos nuestro entendimiento cuando Jesucristo se te revele y que seas sobrio con ese entendimiento. ¿Vale? Vamos a saltarnos al versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de mimir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como la de cordero sin mancha y contaminación. Entonces, hoy quiero que pasemos estas cosas que pasaron en el mundo y que nosotros entendamos que también en nuestra vida nosotros, aquí nos dice que antes de conocer a Jesús, nosotros pues teníamos malas enseñanzas, hacíamos malas cosas. A lo mejor porque lo aprendimos de nuestros padres, como lo dice aquí, o a lo mejor porque no tuvimos pues un cuidado adecuado o nos juntamos con malas amistades y hacíamos cosas malas antes de conocer a Jesús. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Que teníamos una manera de vivir diferente. A lo mejor éramos mentirosos, robábamos, aquí pues a punta de todo lo que tú sabes que tú hacías, fumabas, tomabas, ibas a fiestas, discutías con tus hijos, los regañabas, cosas así. Y son cosas que hacíamos anteriormente, ¿vale? Y aquí dice, en el versículo 19, hemos sido cambiados con la sangre preciosa de Cristo, ¿vale? Bueno, la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, que lo resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, de todas las cosas malas que hacíamos, a veces nosotros creíamos a lo mejor en los horóscopos, a lo mejor en algún otro Dios, a lo mejor creíamos en nosotros mismos, creíamos en el dinero, pero ahora después de que conocemos a Jesús, nuestra fe y esperanza están en nuestro Dios, un Dios eterno, ¿vale? Dice versículo 22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esto es algo que parece, versículo 23, muy importante, porque dice, hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y les estaba comentando al principio que a veces nosotros, en nuestra corta vida, pensamos que las cosas van a ser de una misma manera para siempre. Y a lo mejor ahorita pensamos que nosotros estamos viviendo y Estados Unidos es el país más poderoso y está en China y está en Rusia y pensamos que siempre va a ser así, que siempre vamos a vivir así. Y la verdad es que los países van a pasar. La verdad es que las antiguas maravillas del mundo fueron de países muy ricos y poderosos que transformaron su historia y que tuvieron una gran influencia, pero que pasaron. Y ahora nosotros, cuando estamos vivimos como que en ese espejo de que pensamos que todo lo que tenemos siempre ha sido así, o que ha sido así desde hace mucho tiempo, y no, la verdad es que no, la forma en la que vivimos realmente tiene muy poco tiempo en comparación con lo que ha existido la humanidad. O sea, los teléfonos celulares, ¿cuánto tiempo llevan? 20 años, 10 años desde que se volvieron populares. Tú regrésate 25 años al pasado, y vas a ver cómo vas a extrañar muchas cosas de las que tenemos hoy en día. El internet, las comunicaciones, las computadoras, los celulares. Entonces el mundo está cambiando constantemente. Pero aquí dice el versículo 23, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos dándonos cuenta que lo que ha transformado tu vida de lo que tú eras antes a lo que tú eres ahora no es un cambio que va a ser momentáneo.
No es como estas grandes naciones que a pesar de ser tan poderosas, que a pesar de ser tan ricas, que a pesar de tener tanto poder y tanta influencia, que fueron reconocidas a nivel mundial, tú has sido cambiado y transformado con algo que no va a pasar nunca. Tu vida ha sido transformada por eso. Lo que tú eras antes, lo que tú tenías, lo que tú hacías, ahora ha sido transformado por algo que no va a pasar. Estamos hablando que es algo que más poderoso que todas estas naciones, algo que es más grande que todos estos monumentos, que todas estas cosas que han sido cambiadas. Entonces, tenemos que entender, dice en el versículo 13, vamos a leer otra vez, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y es que nosotros en nuestra ignorancia pues nos olvidamos de Dios, no lo conocíamos. Y hoy en día el mundo y todas estas grandes naciones nos quieren educar o nos quieren hacer creer que no es cierto, que la palabra de Dios no importa, que la palabra de Dios es algo viejo, algo anticuado. Y hay discursos nuevos, ¿no? Que te dicen que lo de hoy es la ciencia, que lo de hoy es la economía, que si tú quieres ser alguien en la vida, tú tienes que tener cierto estatus, o tienes que tener cierta fama, o tienes que tener ciertas cosas. Pero déjame decirte que todo eso que te está enseñando lo que son estas naciones, lo que son estos poderes que actualmente rigen, son cosas que van a cambiar el día de mañana. ¿Por qué? Porque así ha sido siempre. Pero aquí nos dice la Biblia que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos mucha influencia de los Estados Unidos. Eso yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Todos lo entendemos. Todos sabemos que cuando estamos, o están los niños en la escuela, o estamos estudiando, o estamos en nuestro trabajo, nos dicen, es muy importante que tú aprendas tal idioma, no que tú aprendas inglés. Y ahorita nos están diciendo también es muy importante que aprendas chino. ¿Por qué? Porque es el futuro. Porque si tú quieres tener un buen trabajo, porque si tú quieres tener más oportunidades en la vida, tú tienes que aprender cierto idioma. ¿Por qué? Porque su cultura es la cultura dominante. Pero esta cultura dominante que tenemos de los Estados Unidos es una cultura que va a pasar. Y lo que tú tienes en tu vida y lo que ha llegado a tu vida, que es la palabra de Dios, es algo que no va a pasar nunca. Entonces, dice aquí, seamos sabios y seamos sobrios. Nosotros podríamos volvernos locos aquí y tratar de seguir todo lo que nos dicen los Estados Unidos, todo lo que nos dicen las grandes culturas que tenemos que ser. Y hace una semana estaba yo en el culto de varones y estábamos hablando de que ahora las empresas de contenido en internet como son Netflix, todos conocemos Netflix, todos sabemos más o menos qué es. Lo que son Netflix, Disney Plus y todas las empresas que te ofrecen contenido están metiendo ideas bien raras en su contenido. Ahora todo va a ser LGBTY plus más 20. Ahora te están enseñando que las cosas normales, te están enseñando que los niños cuando nacen no tienen ningún sexo, son no binarios. No sé los que hayan escuchado esta palabra de no binario. Bueno, dicen que cuando un niño nace realmente no es ni niño ni es niña, sino que sino que cuando crezca él va a poder decidir qué quiere ser. ¿Vale? Entonces, hay muchas enseñanzas muy raras que vienen de la cultura dominante que son los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque estas culturas parecen muy bonitas, parecen muy incluyentes, parecen que son como para ser mejor persona, pero la realidad es que están negando lo que dice la Biblia. Y aquí mismo la Biblia nos dice, la Biblia va a ser para siempre, es algo que va a ser para siempre. Y la cultura del país que está en el poder va a ser algo que en cualquier momento se puede acabar, como le pasó a la Gran Babilonia, como le pasó a Roma, como le pasó a la Unión Soviética, como le ha pasado a muchas culturas, ¿vale? Nosotros tenemos que tener nuestra fe vista aquí y puesta
en la palabra de Dios, que es la que nos va a estar guiando, que es la que nos va a hacer ser sabios. Entonces, ahorita estamos hablando de los niños, de todo lo que se va a hacer. Entonces, tengamos mucho cuidado con el contenido que dejamos que vean en internet. Y nos decía un hermano en el culto de varón, decía, híjoles, que a veces nada más les ponemos el Netflix y pues los dejamos ya que vean lo que sea. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque los niños están educando con eso, porque cuando crezcan van a tener esas ideas. Y nosotros tenemos que enseñarles que cualquier idea que se ofrezca, pues va a ser una idea pasajera. Lo que realmente va a prevalecer es lo que viene aquí, la palabra de Dios. Entonces, yo te invito a que tengas mucho cuidado con el contenido que ves tú, con el contenido que ven tus hijos, tus nietos, primos, tus sobrinos, y que le invites a las personas a que vean los contenidos con ellos y que tengan cuidado de cómo se están educando, de qué es lo que les están enseñando, porque parece algo bien inocente, pero a la larga son cosas bien difíciles de entender y cosas que van a pasar, ¿vale? Así como dice la Biblia. Y esta semana estuve viendo a una persona que habla de finanzas. No es cristiano, es una persona mexicana que se fue a Estados Unidos y tiene mucho éxito en sus empresas. Y es una persona que no es cristiana y me sorprendió mucho el comentario que él hizo, porque él estaba diciendo, aquí en Estados Unidos al gobierno le interesa que la gente se polarice, que se ponga de un bando. Y en esta semana yo creo que todos hemos escuchado de un juicio que hay entre dos personas muy famosas, se llaman Johnny Depp y Amber Heard, son actores de Hollywood muy famosos, y en la televisión abierta están pasando el juicio de su divorcio. Y esta persona que no es cristiana estaba diciendo, ¿cómo es posible que estén televisando esto? ¿Cómo es posible que se haga público cómo dos personas que en algún momento se amaron, que en algún momento juntaron sus vidas, en este momento lo estén pasando en televisión, cómo se están destruyendo, cómo se están atacando, cómo están odiando? ¿Le podrían decir a Abraham que está haciendo mucho ruido con su masking, por favor? Y acá también, discúlpenme, es que no me puedo concentrar. Acá y allá con el Jurex, por favor. Ya los dejé un ratito, pero ya van 25 minutos y no acaban. Por favor. Gracias. Y están pasando esto en Estados Unidos de que están pasando en televisión pública para que cualquier persona pueda ver cómo un matrimonio se está destruyendo entre ellos. Y dice, ¿y por qué permiten que pase esto? Dicen, porque es muy importante para el gobierno que la gente se divida. Y la verdad es que nosotros, o al menos en mi caso, y las personas con las que comparto, siempre hemos como que tenido una admiración por la cultura americana, por la cultura de los Estados Unidos, y tienen cosas muy bonitas, tienen cosas muy padres. Por ejemplo, me gusta mucho el Día de Acción de Gracias, que se reúnen, dan gracias a Dios y hacen una cena, y está muy padre. Pero también siempre han tenido cosas muy extrañas, ¿no? Como que es muy común que los hijos cuando cumplan 18 años, pues ya los sacan a la calle. Y estaba viendo que como que los sacan, y no solamente no es que el hijo se vaya de la casa, sino que ya es muy difícil que vuelvan a encontrarse. Digo, este no es el caso general, pero sí es algo que ya es muy común, que el hijo a los 18 años se vaya de la casa a la universidad o se vaya a trabajar y se separe de los padres. Y esto está creando una sociedad con personas que están muy, o el propósito de esto es crear personas que están muy metidas en ellos mismos, donde ellos mismos son lo más importante, y es lo que te enseña su cultura. Tú eres lo más importante, no es tu hijo, no es tu vecino, no es tu padre, tú eres lo más importante. Cuando es lo contrario a lo que nos dice aquí la Biblia, ¿no? Donde nos dice que tenemos que amar a nuestro hermano, que dice con un amor fraternal, y no solamente a nuestro hermano, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Y estas culturas estadounidenses dicen que el propósito de hacer esto es para distraer a la gente, para tenerla dividida. Y es algo que yo había notado, pero que pues nunca le había puesto así como una verdadera atención de por qué pasa esto. Y en las películas y series que vemos que están destinadas para niños, podemos ver
cómo desde chiquitos se les enseña que no, pues a lo mejor tu papá está mal y tú estás bien, ¿no? Y si está mal, pues tú tienes que hacer lo que tú quieras. Cuando la realidad es que a los niños les tenemos que enseñar que tienen que someterse a los padres. Y si el papá está mal, hay que hacerle ver al papá el error, pero no es como que hay que generar un distanciamiento, o no hay que darle una libertad del 100% al niño de que porque el papá se equivocó una vez, ahora el niño ya puede hacer todo lo que él quiera o siempre va a tener las decisiones correctas. Porque eso no es cierto. Entonces, tengamos cuidado de todo esto que nos está enseñando el mundo poco a poco. Está metiendo a tu casa a través del Netflix, a través del Disney Plus. Y no digo que esté mal que tengas estos servicios, pero digo que tengas mucho cuidado en el contenido que le enseñan a tus hijos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que fijarnos en la palabra? Por lo que nos dice el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a ir ahora a la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, por favor. Ahorita les paso el Lucas capítulo 21. Aquí está hablando a partir del versículo 25, no lo vamos a leer todo, está hablando de las señales que van a pasar cuando vengan el fin del mundo. Dice que habrá guerras, que habrá problemas, que habrá catástrofes. Dice que nosotros, si creemos en Cristo, tenemos que saber que todo esto va a pasar, pero que nosotros tenemos que esperar en Jesús, ¿vale? Y dice el versículo 33, versículo 33, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos que entender que todo este rollo de la cultura que nos está llegando es una cosa que va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y ahorita que las cosas están bien difíciles y que hay una guerra entre Rusia y Ucrania y que a cada momento nos están diciendo que puede haber una tercera guerra mundial y que van a pasar un montón de cosas bien raras, tenemos que entender que todo eso va a pasar, que la Biblia ya lo dice, pero su palabra no va a pasar. Y nosotros tenemos que estar confiados. Y a veces nosotros, como cristianos, estamos pensando, estamos buscando siempre como que, o nos están llegando siempre cosas como de, no, pues la Biblia a lo mejor no está tan correcta, ¿no? A lo mejor ya está algo pasada. Pero no, déjame decirte que todas son mentiras de Satanás y como te estaba diciendo al principio de esta clase, han pasado miles y miles de culturas grandes, poderosas, que han cambiado literalmente el planeta, pero la palabra no ha pasado. La palabra sigue firme y la palabra sigue aquí. Y la palabra, como te decía, nos ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. Y si la palabra ha cambiado tu vida, yo te invito a que tú permanezcas en ella. Porque van a llegar cosas de otras culturas, van a llegar cosas que te van a decir, mira, está muy raro eso que te enseñan allí en la iglesia. Mejor vente aquí, está más padre, te lo ponemos con dibujitos animados y bien chistoso y bien divertido. Pero tengamos cuidado porque todo esto va a pasar. Pero lo que va a permanecer es la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia del hombre, se nos ha tratado de alejar de la Biblia de muchas maneras. Al principio, durante los primeros siglos después de que la venida de Jesús, era muy difícil tener acceso a las Escrituras. Era muy difícil leerlo. No había imprentas, estaban guardadas en pergaminos. Muy poca gente tenía acceso a ellas. Pero se inventó la imprenta, se pudo distribuir la palabra. Y cuando la palabra se pudo distribuir, ahora la forma de distraerte, de alejarte de la palabra real, es inventarle libros, es irle cambiando letras. ¿Y cuántos conocemos, no? Que, no, pues es que esta versión de la Biblia que usa tales personas tiene estas palabras de más, tiene estos libros que no vienen en la Biblia normal.
Entonces, eso también es para alejarte de la Biblia. Y hoy en día que la Biblia la podemos tener en cualquier dispositivo de celular, que la podemos comprar a un precio muy económico, la forma de alejarte de la Biblia es decirte, ¿sabes qué? Eso ya está muy viejo. Lo nuevo, lo de hoy, lo que va a servirte es esto. Entonces, a lo largo de los años, siempre ha habido una lucha para que tú te alejes de la palabra de Dios, para que tú te alejes de lo que va a permanecer. Tenemos que aferrarnos aquí, como dice, estamos leyendo en Pedro, dice, tenemos que ser sabios. Y tenemos que regresar siempre a la base, que es la palabra de Dios. Entonces, yo te invito a que en esta semana reflexionemos y que a lo mejor si vemos Netflix 1 hora, pues la apaguemos 10 minutos y leamos un poco la Biblia. Porque lo que nos dice Netflix, lo que nos cuenta, eso va a pasar. Pero lo que tú estás leyendo en la Biblia es algo que no solamente va a permanecer, es algo que va a cambiar tu vida. Es algo que te va a alimentar. Y enséñaselo a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, a todos los que puedas. Dile, mira, vamos a quitar 5 minutos al Netflix y vamos a leer la palabra nosotros. Porque esto es lo que va a permanecer. Y yo les aseguro que el mundo tal como lo conocemos en 10 años va a ser diferente. En 20 años tal vez ya ni exista la Unión Americana, tal vez no existan los rusos, tal vez no existan los chinos, o tal vez no exista nuestro país, no lo sabemos. Ahora con esto del cambio climático, ahí en una calle muy importante en Nueva York pusieron un reloj que va cuenta atrás, donde dice que quedan 7 años antes de que el cambio climático sea irreversible, ¿no? Y nuestro planeta, no sé si han visto posts de que se va a inundar una parte de México, va a desaparecer Veracruz, va a desaparecer Yucatán, van a pasar un montón de cosas, el mundo va a cambiar. Y al mundo espiritual hablando, eso no le importa. Lo que les importa son otras cosas, es el dinero, es el poder, es la posición. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes en la Biblia, porque aunque el mundo cambie, porque aunque el cambio climático llegue, pase lo que pase, la palabra va a seguir siendo. Y todo eso ya nos viene en la Biblia, ¿vale? Nos dice que todas estas cosas van a pasar. Y su palabra sigue siendo la misma. Desapareció Roma, desapareció China, desapareció Rusia. Desaparezca quien desaparezca, la palabra va a seguir permaneciendo. Permanezcamos nosotros firmes en ella. Y hoy te quiero invitar a que, como te dije, reflexiones y esta semana pongas en tus metas leer la palabra. Y que no te espante lo del cambio climático si tenemos que ser más conscientes. Pero todo esto nos lo dice la Biblia. Desde hace muchos años. Y la gente piensa que no va a pasar, que así como estamos vamos a seguir por siempre. Pero la palabra va a seguir siendo y va a seguir permaneciendo. Y por eso nosotros podemos tener paz. Es lo que nos da paz, es lo que trae esa diferencia entre las personas que conocen y las personas que no conocen. Las personas que no conocen fijan su fe en cosas que van casando, en cosas que van cambiando. Nosotros fijamos nuestra fe en la palabra, que fue ayer, que es hoy y que va a ser mañana. Nosotros debemos permanecer firmes y enseñar esto. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Jesús, Dios, queremos permanecer firmes, Señor, en tu palabra. Sabemos, Padre Santo, que el día de ayer o que antes de conocerte hicimos las cosas muy mal. Estamos muy alejados de ti, Señor. Y sabemos que hoy, Señor, es bien difícil y bien complicado buscar 10 minutos y leer tu palabra, Jesús. Porque hay tantas cosas que nos distraen, porque hay tantas nuevas tendencias, Señor, que nos dicen que lo que dice la Biblia ya es incorrecto, que nos dicen que la Biblia ya quedó en el pasado. Pero cuando nosotros escudriñamos un poco, vemos cómo la Biblia ha permanecido porque es tu palabra, Señor. Cómo ha sido, cómo es y cómo va a seguir siendo, porque tú lo prometes, que tal vez las naciones han venido, se han hecho poderosas, Señor, pero ya pasaron y tu palabra sigue siendo. Y que las naciones que hoy tal vez sean las más poderosas, el día de mañana tal vez no existan, pero tu palabra va a seguir progresando. Señor, que esa misma palabra se arraigue en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que nosotros prevalezcamos contigo, Señor, hasta conocerte, hasta verte en tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que cada uno de mis hermanos, Señor, tenga esta sabiduría y le pueda transmitir a sus hijos, a sus nietos, a sus primos, hermanos, y que todos, Señor, en esta iglesia podamos permanecer firmes. Por su amor yo viviré,
de su